El nombre que a mí me corresponde compartir en esta mañana es Jehová, el que existe por sí mismo. Este nombre lo encontramos por primera vez en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Comenzamos a ver el nombre de Jehová en esta presentación. Es el segundo nombre para Dios después de Elohim. Si recordamos el tema que dio Dana, ella habló sobre el Dios Elohim y pues ya tenemos un poquito de conocimiento de este Dios que en sí viene a ser un mismo Dios, ¿verdad? Y es el que con más frecuencia se usa en las escrituras, apareciendo más de 7,000 veces Jehová. Jehová es considerado en Israel como el nombre nacional de Dios y es venerado por ellos. Vemos cómo en las escrituras se menciona casi pues que a partir de este Génesis 2 se comienza a ver continuamente el nombre de Jehová. Los rabis de antaño clamaban a Jehová, el terrible y gran nombre, el nombre también se decía, el nombre apartado y el nombre impronunciable. También era conocido como el nombre de 4 letras, porque la transliteración del hebreo se deletrea YHWH y su pronunciación es Yahvé o Yahweh. Jehová. Antes de Moisés, Dios no fue conocido por el nombre de Jehová, sino como Elohim, Dios creador. En Éxodo 6:3 lo podemos ver. Pero al caudillo de Israel se le reveló por lo menos el significado de su nombre, Redentor, en el Antiguo Testamento, ya que en Éxodo 3:13 al 22, Moisés es el primero que pregunta el nombre de Dios. No pregunta cómo lo debe llamar, sino cómo te llamas, cuál es tu esencia, y Dios le responde, soy el Eterno. De esta manera, él se distinguiría de otros dioses en Isaías 42:8. También vemos cómo menciona este texto, este versículo de Apocalipsis 1:4, en donde dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El que es el que siempre existe. Y hablamos acá siempre de Jehová, su relación con el presente. El que era, el que siempre existió, su relación con el pasado. Y el que ha de venir, el que siempre será, su relación con el futuro. Esto también está relacionado con Jesús, su Hijo. El nombre Jehová está derivado del verbo hebreo abad, ser o existir. Este es un nombre muy sagrado, aplicado solo a Dios. Nunca se aplica a nadie más y no hay significado o aplicación secundaria como ocurre con el nombre Elohim. El origen y significado del nombre Jehová aparece especialmente en relación con Israel. Esta revelación está escrita en Éxodo 3:13 al 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, como es uno de los nombres que lo caracterizan a Jehová. Entonces, él le expresó a Moisés que debía decir que yo soy, le había enviado a ellos. Las palabras de estos versículos se podrían parafrasear como alguien que es lo que es. Este nombre revela a Dios como el ser que es absolutamente autoexistente y que en sí mismo posee la vida esencial y la existencia permanente.
Por eso su nombre, vean, Jehová, el que existe por sí mismo. Cuando Jesús fue retado en el huerto de Getsemaní para ver si realmente era o no Jesús de Nazaret, él respondió, yo soy, que yo soy, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Era pues cuando Jesús iba a ser entregado por uno de sus discípulos, como se menciona aquí, que era Judas, ¿verdad? Pero en San Juan 18:5 nos dice su palabra, le respondieron a Jesús Nazareno, Jesús les dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Recordemos el momento cuando Jesús estaba ya cercano a que él fuera llevado por todos estos hombres del ejército, se puede decir, y él pues tenía que ser ya llevado para que se cumpliera el plan de Dios en su vida. En ese versículo 5, él dice, yo soy. Y en el versículo que yo soy, él no está en el griego original. Dice, la multitud cayó al suelo, porque claro, cuando ellos caen al suelo, porque ningún pecador, dice, es capaz de permanecer de pie delante de la presencia revelada del nombre de Jehová. Esto lo vemos en el Salmo 1:5 también, donde dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ante su nombre, ¿verdad? Nadie puede permanecer de pie si es un pecador. Jehová es la expresión del ser de Dios. Después de que Moisés rogara para ver la gloria del Señor, Dios manifestó su ser a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, él, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero esta naturaleza benigna y amorosa también está equilibrada con justicia y equidad. Veamos cómo se mencionan todos estos atributos de Jehová. Y qué bueno, porque después de este tema de Jehová, también vienen después los nombres compuestos. Jehová Jireh, Jehová Sidkenu, todos los Jehová que van ya con dos palabras. Y los vamos a ver más adelante. Y cada uno tiene una virtud, una cualidad, se puede de ser misericordioso, otro que es piadoso, otro tardo para la ira y grande en misericordia, otro que es, nos trae la paz, etcétera. Por lo tanto, Jehová continúa declarando en Éxodo 34:7 que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, como podemos observar en esta imagen que les presento. Vean cómo van las generaciones y cómo el Señor dice que va a alcanzar a los padres a la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Pero de nuevo, al declarar su carácter en el Salmo 45:7, el salmista habla de Jesús, David, ¿verdad? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está hablando de Jesús, como Jesús ungió también como Dios ungió a nuestro Señor Jesucristo,
y también pues haberle dado esa valentía de poder cumplir el plan que Dios tenía para nuestra vida a través de Jesús y como todos conocemos la salvación que Él nos ha dado a cada uno. Jehová es la expresión del mismo ser de Dios hacia las personas, sino hacia sí mismo. También debemos conocerle como Jehová. Él no es solo amor, sino también es verdad y justicia, y debe odiar la maldad y la iniquidad. Donde encontramos iniquidad, hay definitivamente una separación entre Dios y el pecador. A pesar, ¿verdad? Como todos sabemos que el Señor, Él es amor, pero también Él nos disciplina como hijos de Él. Aquí vemos cómo el hombre, a través de que exista o no el pecado, está separado de Dios. Si es un hombre pecador, definitivamente hay una gran separación de nuestro Dios, de Jehová. Cuando Moisés preguntó el nombre de Dios, él respondió, yo soy el que soy. Un título que no solo expresa su autoexistencia, sino también su inmutabilidad de carácter. Él no cambia. Yo soy lo que soy. Es el significado real. Él dice, yo soy lo que estoy diciendo que soy. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Esto lo dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las lumbres. En otra Biblia dice de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Él es un Dios de amor y se nos presenta de esta forma. Pero según avanzamos en una revelación más profunda de su carácter y naturaleza, encontramos que Él odia el pecado. Entonces se nos presenta como Jehová. Un ejemplo natural de esto es a través de la relación de un niño. Cuando un niño nace con sus padres, qué alegría, qué amor al principio. Él puede ver el amor de sus padres hacia él, este bebé. Pero ¿qué sucede? Que a medida que este bebé va creciendo, también va siendo formado, ¿verdad? Va siendo disciplinado. Entonces, asimismo, el Señor a nosotros nos disciplina, ¿verdad? Él nos ama de una manera tremenda, incomparable, pero al mismo tiempo nos disciplina como hijos de Él. Esto ejemplifica nuestra relación con Jehová. Él se manifiesta como el Dios de amor, pero luego, como les decía, tiene que disciplinarnos porque el amor odia cualquier forma de pecado. Sin embargo, mucha gente no puede entender este doble aspecto de Jehová. Él es Dios de amor, ¿sí? Yo he escuchado personas que dicen, pero ¿y por qué sucedió esto? Si Dios es amor, ¿verdad? Alguien que a lo mejor venían de un lugar distante hacia San Salvador, por ejemplo, eran predicadores y de repente ellos tienen un accidente. Entonces dice la gente, si Dios es amor, ¿por qué ha permitido esto? Pero realmente sabemos y hemos entendido que debemos de aceptar la voluntad de Dios. Si bien es cierto, el Dios es amor, también estar completamente convencidos que igualmente nos va a disciplinar nuestro Señor Jehová. No hay nada tan perfecto como el amor de Dios. Desea que podamos pasar la eternidad con Él en el cielo. Vean cómo los que han sido pecadores van al infierno, ¿verdad? A sufrir en esas llamas, en ese fuego. Y Dios no quiere esto con nosotros. Dice que Él desea que podamos pasar la eternidad con Él en el cielo, pero al mismo tiempo echará a los incrédulos y malvados al infierno, el cual está preparado para el diablo y sus ángeles. La misma naturaleza de Jehová es vida y por lo tanto está separada del pecado, el cual lleva a la muerte. Creo que todos estamos convencidos que el hecho de haber tenido un encuentro de Jesús con nosotros, tenemos esa bendición de que vamos a ser salvos.
pero sí tenemos que perseverar también, ¿verdad? Cumplir con los mandamientos que Dios tiene en su palabra para que nosotros podamos llegar a esa estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús, que Dios envió a Jesús para que muriese por cada uno de nosotros. Y ahí llevó nuestros pecados. Pero también nosotros tenemos ese compromiso de cumplir todos esos preceptos y mandatos que están en la palabra del Señor. Dios aprecia y quiere calidad y desea que tengamos un alto estándar de excelencia. La Escritura nos dice que Él es verdad y justicia. Él busca la justicia en su creación. Este es el rasgo de su carácter que veremos a través del título Jehová Sidkenu, que es el Dios justo. Esto lo vamos a ver más adelante y pues es uno de los nombres compuestos que se mencionan en el libro de texto y pues que más adelante conoceremos más acerca de Jehová Sidkenu, el Dios justo. Él debe juzgarnos porque es un Dios santo y Él no puede tolerar el pecado. Sin embargo, a su creación se le dio la opción de aceptar o rechazar sus mandamientos. Estos dos aspectos de su carácter no son contradictorios, sino complementarios, combinándose uno con el otro. Este mismo principio se demuestra una y otra vez a través de la Escritura. Recordemos que el Señor en el jardín el Edén, pues a Adán y Eva les dio a conocer todos sus mandamientos y todo lo que ellos tenían que ser obedientes en su camino, cumpliendo lo que Él les había dado, porque de lo contrario, Él iba a proceder también a un castigo para ellos. Veamos en Génesis 3:15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor se los mencionó a ellos y les dio las consecuencias que traerían si ellos no eran obedientes a lo que Él les había mandado. En Génesis 3:17 dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vean pues cómo el Señor, a través de esa desobediencia que ellos tuvieron en ese jardín del Edén, pues fueron expulsados y ellos tuvieron que tener esas consecuencias que venían después del pecado cometido. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, era la indicación que les había dado. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y realmente así sucedió, porque recordemos pues cómo ellos después fueron expulsados de ese jardín del Edén y pues les tocó ya emprender una vida como a todo, ¿verdad? El hombre a trabajar y llevar el sustento a su casa y a la esposa, pues el hecho de tener sus hijos, atender a su esposo y pues cuidar de ellos y atenderlos. Así es que podemos ver cómo pues esto viene desde lo que es Adán y Eva, ¿verdad? Esa desobediencia alcanzó hasta hoy en día todo lo que nosotros estamos viviendo. En Génesis 6:7-8 dice, entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra. Esto ya fue con Noé, en donde también pudimos nosotros ver cómo el nombre de Jehová se sigue mencionando en cada momento. Así es, dice, el Señor llegó a un momento en que Él se arrepintió de haber hecho esa creación, dijo, porque ellos habían entrado en una maldad tremenda, había desobediencia. Sin embargo, pues Noé encontró en él un favor tremendo. Yo soy Jehová, dice, Noé encontró gracia ante los ojos de Jehová.
Y a él le preservó la vida y también a su familia, pero a los demás, recordemos que solo quedaron ellos y un animalito, una pareja de animalitos que entraron ahí a ese lugar. Entonces vemos cómo cómo el Señor hace también él, a pesar de que él quiso no afectar a estas personas, ellos entraron en desobediencia y el Señor hasta se arrepintió de haberlos tenido a él ahí. Pero, dice el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, dice, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, dice. Pero Noé hacía yo gracia, les decía, y como consecuencia del juicio que traería sobre la tierra, el Dios Elohim, como la bendita Trinidad, ordenó que se construyera un arca para preservar a Noé y su familia. Fue así como ellos fueron los únicos que se salvaron de ese gran diluvio. En Levíticos 11:44 el Señor también nos menciona lo siguiente: pero no fue sino hasta que Israel salió de Egipto que Dios les dio la ley por medio de Moisés, diciendo, y seréis santos porque yo soy santo, otro atributo de nuestro Señor Jehová. Y en este momento comenzó la plena revelación del significado de Jehová. Adán y Eva ya habían experimentado esta revelación en el jardín del Edén y también Noé la conoció porque fue testigo de ese diluvio. Pero debemos progresar profundamente en nuestra vida de fe, en nuestra relación de hijos y en nuestra vida de servicio antes de poder entender totalmente la revelación de este nombre Jehová. Bueno, aquí podemos ver varios versículos de la palabra, como vemos Isaías 58, 1 al 14, donde Jehová nos habla del verdadero ayuno. Y pues ahí el Señor también había visto cómo su pueblo se había desviado. Ellos creían tener el ayuno perfecto que Dios les había mostrado y no era así. Entonces, el Señor veía que en todo esto ellos se habían alejado por completo. Y en Isaías 58:9 nos dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Pero ¿cómo? Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Ahí podemos ver pues cómo el Señor conocía perfectamente a su pueblo y él no quería que ellos pues continuaran en ese mal camino. Jesús quería, el Señor quería, Jehová quería que ellos se volvieran a su camino, que cumplieran los mandamientos que ya se les había dado en el desierto. Pero siempre pudimos observar cómo el pueblo de Israel siempre se desviaba, siempre renegaba, toda la vida había inconformidad y esto pues hacía que ellos incluso adoraran otros dioses, cosa que el Señor pues les había dicho que solo a él tendrían que adorar. Jesús dice siempre ha sido Jehová. Él se nos revela a sí mismo en tiempo presente. Sin embargo, el Señor escoge el aspecto de su naturaleza, con el que quiere revelarse en ocasiones específicas. Recordemos pues que a Abraham, a Isaac y a Jacob se les reveló en su relación de pacto como Elohim, el Dios que guarda el pacto. Él renovó su pacto personalmente con cada uno. Tenemos acá que en Éxodo 6:24, me parece, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Por eso nos dice acá que anteriormente a ellos se les presentó como Elohim. Entonces, vemos pues que anteriormente sí era Dios Elohim con ellos, pero posteriormente ya como vimos a través de Génesis 2:4 en adelante, se menciona Jehová.
Y también vemos Elohim, pero recordemos que estaba como no Elohim, sino que Dios, ¿verdad? Ahora, todos estos versículos que podemos ver acá, Ezequiel 18, 1 al 4, la palabra de Jehová viene al profeta, dice en su libro, y aquí dice, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí podemos ver cómo el amor de Jehová por su pueblo desobediente, ¿verdad? Pero en Jeremías 30, 18, el Señor nos dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendrá misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será sentado según su forma. Podemos ver que en todos estos versículos de Jeremías 31, 36 y 31 al 34, en Jueces 10, 6 al 7 y el 13 al 16, en Oseas 11, 8 al 9, Lucas 19, 41, Mateo 23, 37 y Hebreos 8, 8 al 12, que los menciona el libro de texto, menciona pues cómo Jehová, siempre el Dios Jehová tratando con su pueblo, pero el pueblo siempre en desobediencia, y es lo que el Señor quiso tratar mucho con ellos. Pero así se va mencionando el nombre Jehová en todos estos libros. Y podemos ver pues que aparece con mucha frecuencia el nombre Jehová, como dice su palabra al principio, decíamos que está escrito como 7,000 veces el nombre de Jehová. Dios tiene que tratar con el pecado, pero a la vez declara, tendré misericordia. A lo largo de toda la historia, Jehová se ha mostrado como un Dios amante. Y la misericordia es el primer y más ardiente deseo de Dios. Sin embargo, si hay pecado, una decisión de transgredir, Él tiene que tratar con la iniquidad, porque la misma esencia de su naturaleza es santidad. El Señor quiere que todos podamos llegar a ser santos, como Él es santo. Sabemos que es un proceso, no es tan fácil, pero proponiéndonos cada uno, podemos ir avanzando poquito a poco hasta poder llegar a ese punto que el Señor nos manda. Leemos en el Salmo 11, 5 al 7, lo siguiente. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Otro de los atributos del Señor es que es justo. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Él muestra lo diametralmente opuestos que son el justo y el malvado. Realmente el Señor siempre va a dar un respaldo al justo. Y veamos cómo al malo, pues definitivamente el Señor tiene que hacer una corrección, tiene que hacer una justicia. No puede Él estar con el malvado si éste no se vuelve a Dios. El pecado del malvado es su propia trampa, pero el justo canta y vive feliz. Esto lo dice Proverbios 29:6. El nombre de Elohim dice en este texto, el libro de texto, en esta parte de Jehová, el nombre Elohim conllevaba una relación de pacto, el cual nunca podría ser roto. Sin embargo, Jehová muestra a aquel cuya naturaleza es tanto amor como santidad y que tiene que juzgar la maldad donde ésta se encuentre sin importar el costo al creador o a la criatura. Él es inflexible cuando se trata del juicio, aunque se entristece al infligirlo. Él sufre cuando sus hijos son desobedientes. Realmente el Señor no quiere darnos un castigo, pero Él tiene que corregir también ese
pecado, esa maldad que pueda existir. Entonces siempre el Señor va a hacer su justicia. Elohim quiere decir, es Dios en hebreo. Dios es uno y no hay más. Jehová es nuestro Dios. Él es la esencia de todo y en él están contenidos todos estos atributos que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Que él es nuestro sanador, él es nuestro proveedor, él es nuestro estandarte. Jehová es nuestra paz, él es Dios justo, etcétera. Vemos todos esos atributos que Jehová, Dios, tiene. En el Nuevo Testamento, Jesucristo revela verdaderamente a Jehová. Jesús es la plenitud de Dios, el resplandor de su gloria y la imagen misma de la persona de Dios. Qué lindo cómo podemos ver en algunas películas de Jesús, lo vemos como este hombre fue un hombre tan entregado al Señor, sumiso y que hablaba con palabra de Dios a quienes querían afectarlo, a quienes querían reclamarle cosas que no eran las correctas, porque los religiosos veían lo que a ellos les interesaba y no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Los padecimientos de Cristo y su muerte en la cruz nos muestran que el pecado siempre trae dolor y aflicción a Jehová. El Señor se sintió esa muerte de Jesús, pero vemos cómo el plan de Dios tenía que ser cumplido. Por eso, el Padre sufrió gran angustia viendo a su propio Hijo sufrir el juicio por el mundo que él amaba. Dios es el único que puede llenar tu corazón. Él es tu paz. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto lo vemos en Colosenses 1:15. También es Jehová quien todavía está llevando nuestros dolores, porque la revelación de Jehová es en tiempo presente y Él sufre con nosotros en todas nuestras aflicciones. Aunque Él tiene que infligir el juicio, su corazón no se complace de hacerlo. Como veíamos, ¿verdad? Que realmente el Señor no quiere ver sufriendo a una persona, pero tiene que haber un juicio, ¿verdad? Aunque el Señor no quisiera hacerlo, Él sabe que también Él es Dios, Él es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Pero dice el Señor que aflicciones muchas podemos tener, pero de todas el Señor nos librará. En el Salmo 34:19. Dios es el mismo Dios, ya sea visto como Jehová o como Elohim. Pero Elohim solo nos muestra un aspecto de él y debemos conocerlo también como Jehová. Si queremos conocernos a nosotros mismos o conocer cuánto le cuesta al bendito Dios hacernos partícipes de su santidad. Esto está en Hebreos 12:10, que acá sí vamos finalizando. Dice, ejercita tu dominio propio, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que a los que en ella han sido ejercitados. Esto lo tenemos en Hebreos 12:10. Podemos ver pues cómo Jehová tiene una naturaleza preciosa, ¿verdad? Atributos, cualidades, que pues para finalizar, como conclusión, les voy a mencionar algunos atributos que el Señor, nuestro Señor Jehová, presenta en esta parte, ¿verdad? Referente a Jehová, el nombre de Dios. Él nos revela a Dios como el ser que es absolutamente autoexistente y que en sí mismo posee la vida esencial y la existencia permanente. Jehová es fuerte, el fuerte, decíamos, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y es grande en misericordia y verdad.
Otro aspecto de nuestro Señor Jehová es que ama la justicia y aborrece la maldad, perdón. Jehová odia el pecado. Es un Dios de amor, pero también tiene que disciplinarnos porque el amor odia cualquier forma de pecado. Dios aprecia y quiere calidad y desea que tengamos un alto estándar de excelencia. Él establece una diferencia entre el bien y el mal. Él tiene que tratar con la iniquidad porque la misma esencia de su naturaleza es la santidad. Jehová es justo y ama la justicia. Él sufre cuando sus hijos son desobedientes. El nuevo pacto de gracia, como se nos presenta en el Nuevo Testamento y basado en la muerte de Jesús, es el pacto de Jehová y fue hecho con nosotros a través de la salvación. Bueno, finalizamos